Juan Carlos, estamos viviendo tiempos muy complejos, de mucho reaprendizaje para algunos, no para todos. ¿Cómo has vivido tú estos tiempos de pandemia, personalmente y creativamente? Bueno, de alguna manera fue fuerte, por supuesto, para todos. Em, yo la viví afortunadamente bien, la estoy pasando bastante bien en el sentido de que encontré un espacio en el que me pude recluir para hacer una parada en el camino, porque desde que comencé en esta historia de andar de metiche entre todas las historias, todas las familias que me permitían entrar a su casa, no paré. Ujú. Sí, llevaba algo así como 15 o 20 años de estar, tratando de estar produciendo y hacer películas interminables, porque cada película documental en la que me metí, que en un principio tengo que decirte que nunca pensé nunca supe que era hacer un documental, ni sabía cuál era la diferencia entre hacer una película de ficción o documental, y tampoco me interesé en descubrir cuál era la diferencia entre una y otra, sino más bien empecé a hacer cine. Y ese cine tenía una particularidad muy curiosa que era el cine que intentaba estar buscando personajes que tenían una manera de contar las cosas muy particular, formas de hablar, de expresión muy especiales, que te enamoraras de su manera de contar las cosas. Em, Personajes amorosísimos, situaciones difíciles o no, no importa, pero todo eso me llevó a seguir un buen rato hasta que de repente llegó la pandemia. De hecho, estaba tratando de levantar una película sobre la Ciudad de México, sus personajes, su historia, su forma, este lugar que no conocemos realmente a pesar de vivir en él. Y si yo voy a vivir otra vez en él, pues tendría que conocerlo y me quería meter en ella. Y sigo en eso. Cuando de repente la ciudad se quedó sola y vacía. Bueno, vacía, sola no, pero ahí está. Comenzamos entonces a caminar por ella, aunque quédate en casa, pero pues bueno, desobediente, salí Ujú. tantito. Echamos a volar un dron en el Zócalo. También no se vale, pero voló el dron. Y vimos aquello como nunca lo habíamos visto. Y seguramente hay muchas imágenes por ahí que narran esto, ¿no? Y el dron voló y llegó a parar a una clínica del IMSS, en la clínica número 27, que está en Tlatelolco, y aterrizó. Y ese dron de repente nos hizo conocer a una periodista que se llama Melissa del Pozo, que había platicado con un enfermero que se llama Jorge, El Calavera. eh, el Calavera, que en ese momento estaba pasándole cartas a algunos pacientes que sus familiares, por favor, le habían pedido el favor de que por favor se las transmitiera, porque yo no me había puesto atención en esto, pero evidentemente había una falta de comunicación brutal entre las dos partes, es decir, entre los contagiados y los familiares. Y había una crisis de comunicación brutal en el sentido de que no había manera de contactarte con los contagiados y las familias estaban en una crisis brutal porque no sabían en qué hospital o en dónde estaba su familiar. Entonces, automáticamente ahí se desarrolló algo que dijimos, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Jorge resultó ser un pan de Dios, ¿no? En el buen sentido. Este, y además le gustaba la fotografía y comenzó una relación en el sentido de poder estimular con la gente el hecho de que se comunicaran con nosotros. Pusimos una cámara afuera de la clínica, una cámara 4K, con todas las de la ley, con un buen tripié, para que la gente que quisiera dar algún testimonio se acercara y nos contara qué es lo que le quería decir a su familia. Esto resultó un poco difícil porque la cámara pues, son materiales un poco pesados, difíciles de manejar, entonces Mm. pusimos un celular. Y a través de estos celulares comenzamos a transmitir señal al interior para que sus familiares comenzaran a tener estas videocartas. Es decir, sin mayor planeación, comenzó algo que estimuló este espacio de crisis, de un momento indescifrable o inexplicable, que empezó a darle mucho sentido a todo, ¿no? Así la comencé a vivir. Por supuesto, también al mismo tiempo estaba tratando como de poderle dar instrucciones a la gente de cómo poder fotografiar, qué nos podían decir después de que pasaba una carta nada más muy simple de ¿cómo estás? Cuídate, por favor, échale ganas, cientos de veces, échale ganas. A cuéntanos más sobre cómo estás tú en tu casa para que tu familiar se entere de qué está pasando adentro, ¿no?
háblale bonito, cuéntale, estimúlalo. Y así empezamos a entrar en contacto y en mucha confianza con 5 familias y con Jorge y un grupo de enfermeros o enfermeras que en un tiempo estaban usándonos como, pues, ventana de escape. Hay mucho material que se quedó fuera de la película, por supuesto, pero que tiene mucho que ver con, ¿Cuántas horas grabaste? pues sí, son unas 200 horas, Guau. en un periodo más o menos de 2 meses. Fue el momento de la cumbre de mayo del año 2020, en el que fue cuando se decretó el semáforo rojo en la Ciudad de México. Después del Día del Niño, pusimos la regla de estar presentes en el Día de la Madre, el 10 de mayo del 2020, y de ahí hasta el final de estas historias que habíamos logrado seguir en ese periodo. Como tú Porque sabes, hacer documental necesitas darle un cierto seguimiento a ciertos personajes. No podíamos abrirlo así como un abanico interminable, sino empezamos a seguir este grupo de personajes, como decía hace un momento, que nos abrían la puerta de su casa, que nos dejaba entrar hasta la cocina, que podríamos tener confianza para poderle dar ese seguimiento, ¿no? ahora es una película, con un material muy potente, Juan Carlos, porque, hasta donde recuerdo, tú le diste también la cámara a personajes como este enfermero conocido como el Calavera, ¿no? Para que él pudiera entrar a espacios en donde no estaba permitido que tú entraras con una cámara. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Jorge es un personaje maravilloso, tiene un corazón enorme, es muy fácil, tiene muchas ganas de aprender, es muy noble, lo quieren muchísimo en la clínica. En la película hay un fragmento que él mismo explica donde de repente dice que está con los pacientes y se presenta: hola, soy Jorge, Calavera sin miedo a la muerte. Entonces la paciente se queda, ¿cómo que sí? Sin miedo a la muerte. Bueno, yo no te aseguro que te vaya a poder sacar, pero por lo menos échale ganas y no le tengas miedo a la muerte, aunque yo me llame Calavera, ¿no? Es como decir, ya te llegó la muerte, aquí estoy a tu lado. Y sí, adelante en la película se dice algo que no sé si es spoilearla, pero finalmente te dice, bueno, todos somos Calavera, y al final de cuentas todos vamos al mismo lugar. La diferencia es cómo hacemos, cómo llegamos ahí, ¿no? Podemos hacerlo de una manera mucho más amigable. Y en ese transcurso, que es cuando encontré el camino de la película, porque bueno, hay que decir muchas cosas que creo que tienen que ver con lo que tal vez a lo que vas. En estos momentos no me había dado cuenta de la enorme falta de comunicación que había en la gente y en la sociedad y en el mundo, en todos sentidos, ¿no? Es decir, había una pandemia sobre todo de comunicación. Esa comunicación, más de una pandemia de falta de comunicación que tenía que ver con eh, un exagerado desarrollo de lo que era la estadística, la información de datos, cifras, pero no tenía nada que ver con un remedio eh, práctico, emocional, con lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? Y si había alguna comunicación o si había algún dato, tenía que ver con cómo sufrían o cómo se partían la cara o cómo estaba habiendo más violaciones y más violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, datos bastante duros y difíciles de masticar, cuando lo que necesitábamos era otro tipo de información, según yo. O sea, este tipo de cosas que pasan, sobre todo en el cine documental o en el cine mexicano en general, es esta cosa ¿cómo decir? De la pornografía de la violencia, ¿no? Que estoy de acuerdo que vivimos épocas difíciles, que no es necesario escarbar demasiado para saber lo que vivimos, pero también creo que hay formas de tratar las cosas y que ya no necesariamente tenemos que clavarnos en la cosa fácil de la violencia, porque sí, Ujú. es decir, hay un caso muy claro, Argentina, el cine argentino, por ejemplo, el cine chileno, o sí, viven, ellos son víctimas de momentos también muy difíciles, pero ya conocemos su cotidianidad, la vida cotidiana que viven, que es la que nos conecta. No necesariamente necesitamos estar conociendo el hecho de que si fueron desaparecidos y cómo los desaparecieron y cómo los cortaron y si los tiraron al mar. Sí, eso es muy fuerte, pero no sé, creo que la solución o la vida o el desarrollo de las historias pueden irse hacia otro lado y creo que en ese sentido aquí, en el caso de la pandemia, falta eso, sigue faltando y por eso me urge que la película salga, ¿no? En el sentido de que
habiendo una crisis sanitaria o social, puede haber una guerra, o sea, la que sea, que pone en jaque una sociedad, en este caso al mundo, creo que una de las cosas que más tenemos que hacer es estimular la comunicación entre todos, pero no sé si eso al sistema le conviene, ¿no? Por ejemplo, evidentemente todos nos aislamos, nos escondimos, nos guardamos, y mientras tanto por ahí pasaron miles de cosas. Para muchos fueron los momentos de negocio más brutales de la historia, ¿no? Se movieron muchísimas cosas alrededor de temas muy variados. Por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto que tiene que ver con iniciativas muy pequeñas, pero que están en contra de todo este desarrollo minero, de industrias eólicas, de explotaciones de aguas para embotelladoras, de cosas por el estilo. Y en este año que pasó, se desarrollaron brutalmente, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba Plena guardado, pandemia. plena pandemia, y hubo un desarrollo muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y ahora que se están abriendo las puertas, vas y te encuentras otro mundo completamente apañado de toda una serie de explotación y de abuso en el aprovechamiento de los recursos naturales y del mundo. O sea, sí es otro mundo. Uno piensa, "Ah, ya, por fin me puedo quitar la máscara", como dicen, y salirme a reventar, ¿no? Y salir a la fiesta y abrazar a los demás. Todavía te cuesta un poco de trabajo porque no estás tan seguro de qué pasa. Ya estamos vacunados y ya cambió, o los que no se quieren vacunar, no sé. Pero lo cierto es que el volver a hacer lo mismo, o, o no sé, es muy cuestionable, ¿no? Es decir, no está igual el mundo, cambió bastante. En fin, yo en ese sentido, una de las cosas que creo que más estoy tratando de articular en un discurso es esta posibilidad de poder crear una defensa en la sociedad, en las familias, de esta comunicación. Tenemos celulares, tenemos materiales, tenemos equipos, todos estamos perfectamente equipados con estos aparatos que son como libros son diarios de viaje, y que en el sentido de la película fueron extraordinarias herramientas para poder estimular esta comunicación. Jorge, regresando a tu pregunta, a Jorge le encanta la película, le encanta la fotografía, y en este sentido de entrenarlos, de platicar un poco cómo poder construir imágenes o cómo hacer una especie de lenguaje audiovisual, que por cierto debería estar ya en las escuelas desde los primeros años de escolaridad. Eh, Le dimos una cámara que es una Osmo móvil, que es una cosa muy chiquita, tiene un estabilizador fantástico y tú puedes caminar con ella por todas partes y la cámara se desplaza bien bonito, ¿no? Y Jorge andaba feliz y nadie les daba cuenta. Y habíamos pedido permiso, Jorge había pedido permiso, no hicimos nada ilegal. Pero también pensaban que, pues este cuate, esa maquinita no sirve para nada, ¿no? Pues es una cámara muy poderosa, es 4K, y se acercó a todas partes y tenía un audio excelente. Y así comenzó a grabar el interior del hospital, mientras nosotros teníamos el exterior y la relación con las familias, ¿no? La cámara se descompuso varias veces porque la sanitizaban todos los días, le echaban baños de alcohol y toda esa serie de cosas hasta que la cámara tronó porque se le metió el agua, el alcohol por dentro. Pero eso no importó, tenemos otra y seguimos avanzando. Con cero recursos, fue hasta después que conseguimos un apoyo de la Fundación Ford, cuando enseñamos un pequeño teaser que creo que fue, no me acuerdo si te lo presenté a ti ya más avanzada, fue antes, pero fue muy importante porque conseguimos apoyos pequeños de muchísimas instancias, pero eso ayudó muchísimo a avanzar en esta iniciativa, que siguen también la línea de poder estimular esta gran medicina que tiene que ver con la comunicación real entre nosotros, de crear un gran bastión que somos nosotros. No es el gobierno, no son las instituciones, somos nosotros, y es creer en esta posibilidad básica que es nuestra comunicación interior, interna, y no aislarnos, sino guardarnos, sino hablar, sí, hablar, estimular esa comunicación, para eso es, ¿no? Y es irónico que en esta época en la que estamos tan conectados, ¿cómo se dice? Esta masificación o ¿cómo se dice? Cuando estamos en el mundo, esta planetarización de la comunicación, al mismo tiempo nos sentimos tan aislados, no puede ser. Estamos ahora ¿Tú te diste comunicándonos. cuenta de eso conforme fuiste haciendo la película? Porque dices, me acabo de dar cuenta, porque tu película está llena de humanidad. O sea, tu película resignifica el dato, resignifica las estadísticas,
todo para ir adentro, o sea, la tripa, las entrañas de gente que está aterrada y está perdiendo a sus familias y, como tú dices, en esa imposibilidad de comunicación. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo percibes ese momento en que dices: "Esto es lo que yo estoy haciendo", ¿no? Porque toda la película es, o sea, está llena de humanidad. A mí me hizo llorar muchísimo, tal vez por lo que yo ya había vivido, en fin, o sea, es muy potente en ese sentido. Por la necesidad que la gente tenía de poder estar en contacto con los suyos. Es impresionante cuando de repente el cine, o los medios audiovisuales, mm, mm, cumplen su labor, ¿no? No es nada más el divertimento, es necesito estar en contacto con mi gente y necesito escucharlos. Por supuesto, una misiva, una carta, unas letras son fantásticas, ¿no? Y regresar a ese recurso que fue como el inicio de la comunicación escrita o gráfica o qué sé yo, o sea, lo que tiene que ver con un garabato o una muestra del otro es importantísima, pero teniendo los recursos que tenemos ahora, ver a alguien en vivo es una gloria y saber que ahí está y que está vivo en esta crisis que además te hacía sentirte tan mal precisamente por la falta de comunicación y más bien por la exagerada, no la voy a cuestionar, pero lo que pasa es que era lo único que había, era esta información diaria, si quieres, qué bueno que la hubo, pero nada más hablaba de eso. Estaría muy bien que en las clínicas del Estado hubiera esa comunicación. Ujú. Mm, no me siento capaz de decir lo que tienen que hacer estas clínicas es darle a cada quien un celular, no, no sé, pero sí se pueden crear situaciones con los enfermeros o esta humanización de las cosas, ¿no? Que no afectan en nada. Entonces, no puede volver a pasar que o no podría, o no debería, pero ha ocurrido y ocurre cada vez que hay una cosa, una crisis tan grande en la que agarran a todos desprevenidos y que pareciera que no tenemos los recursos para salir adelante, ¿no? Ok, se vale que no tenían los tapabocas o que no había suficientes trajes quirúrgicos para atender, pero en ese sentido creo que sí acercarse a la gente es importante, ¿no? Y una de las mayores crisis que la gente tenía era precisamente esa. No sé dónde están, no sé nada de nadie, no me dicen nada, me dicen puras mentiras, esto no es cierto, no sé qué tiene, me dicen que ya murió y le pusieron COVID, en fin, ¿no? Es muy triste y además, eh, bueno, a mí no me pasó, puedo decir que hasta ahorita que estoy bien, que estamos todos bien. En la película hay dos historias de personajes que lo vivieron mal y además ocurrió de repente, o sea, enfermaron y a los 5 días, caput, la vida cambió completamente, ¿no? Es una guerra de bajo impacto. Una cosa es que llegue, caiga una bomba y pues todos desaparezcan, pero esto donde vas viendo cómo suceden las cosas y bueno, por cómo te ocurrió, pues tú lo puedes evidenciar. Esta crisis de la respiración es no poder respirar, es algo que nunca sientes. Tú estás respirando, estás en la vida y tú estás haciendo tus cosas y La tu vida se cuerpo te tiene puede ir una. en un aliento, en un golpe de aliento, ¿no? Exacto, es un aliento que se va y te quedas conscientemente sin vida. Te das dando cuenta cómo se te va el aliento, que no lo puedes recuperar. Eso es gachísimo, ¿no? En fin, toda esa serie de cosas uno dice, bueno, ¿qué recurso puede haber? Y yo ahí es cuando yo sentí, o creemos, y es cuando nos damos cuenta que finalmente la comunicación básica, mínimamente a recurrir y a estimular es esta. Y teniendo los celulares, insisto, porque cualquiera tenía un aparato, por más chafa que sea, podía mandar fotos, podía mandar algo, ¿no? Bah, no sé si lo digo bien o te digo tratando de digerirlo, pero sí siento que hay mucho que aprender al respecto. Y sobre todo, la gente no puede sentirse, no debería sentirse em, desprotegida ni que lo hizo mal, en el sentido de pensar que lo que necesita es acercarse y estar cerca de su gente. Y en ese sentido, la mejor medicina fue esa, el amor, la cercanía con su gente, ¿no? Estoy seguro que los que tuvieron o con los que llegué a tiempo y pudimos entablar esta conexión de esta comunicación de imágenes o de algunas letras entre los pares y los suyos, lograron salir adelante mucho más pronto que los que no. Y precisamente por ahí hay estudios que las endorfinas son grandes, grandes curadores de todo. Entonces hay que hacer el amor, hay que estar bien contentos, hay que estimular la vida. Y en ese sentido, creo que fue muy importante.